Gracias, presidente, señorías, vicepresidente, buenas tardes a todos y a todas. En el año 2020, como ya he dicho hoy en dos ocasiones, la pandemia de la COVID-19 provocó una emergencia sanitaria económica y social sin precedentes pues, a nivel mundial y que aún pues, no ha desaparecido. Pero ya empezábamos a reventar y con la invasión a Ucrania por parte de Rusia a finales de febrero de este año, pues eso ahí está generando importantes consecuencias en todos los órdenes, tanto desde el punto de vista humanitario, pues como lo económico, con consecuencias de las que nuestras islas obviamente no son ajenas. En el ámbito económico, este conflicto bélico ha agravado las tensiones que venía sufriendo la economía, generando pues una elevada incertidumbre en lo que a la evolución de precios se refiere, que han experimentado una elevada escalada en los últimos meses y cuya contención no parece que vaya a ser inminente, lo que afecta tanto a los costes de producción de las empresas como al poder adquisitivo de las familias. Y ante esta situación y en defensa del estado del bienestar, el Gobierno de Canarias ha ido tomando decisiones, todas ellas destinadas a paliar en la medida de lo posible pues estos nocivos efectos. Y las últimas medidas, que no las únicas y pudiera ser que no las últimas, son las contempladas en el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 23. Y llegados aquí, y tras 3 intensos días de debate del contenido de los presupuestos, fundamentalmente del presupuesto de gastos de cada una de las consejerías, pues mi grupo parlamentario trae hoy a este pleno esta solicitud de comparecencia pues para debatir sobre otro de los aspectos que entendemos importantes contenidos en el proyecto de presupuestos, y me refiero a las medidas fiscales y en especial a las medidas que inciden o que afectan sobre el impuesto de la renta de las personas físicas, que no son las únicas tampoco. Y digo esto porque los procesos inflacionarios tienen efectos sobre el sistema tributario en general, pero especialmente lo tienen sobre los impuestos progresivos sobre la renta, como es el caso del IRPF. Y con esta finalidad, pues el presupuesto del 23, según consta en su texto, establece 3 medidas en el tramo autonómico del IRPF que van a tener efecto a partir del 1 de enero del 22, con lo que son de aplicación en la próxima campaña de la renta, la que tendrá lugar o finalizará el 30 de junio del 23. En primer lugar, es la mejora de 15 de las 28 deducciones autonómicas para los periodos impositivos 2022-2023, 28 de las que 25 son habituales y 3 son las que se refieren a La Palma. Por un lado, se incrementa el 20% de la cuantía aplicable, salvo a 2 de ellas, que lo que se amplía es en el 40%, me refiero a la inversión en vivienda habitual y a la inversión en obras para adaptarlas a discapacitados. Por otro lado, también se eleva un 10% el límite de las rentas que pueden disfrutar de dichas deducciones, lo que conlleva a que se amplíe el número de contribuyentes que puede tener acceso a las mismas. En segundo lugar, se crea una nueva deducción extraordinaria por el alza de los precios, aplicable exclusivamente para el ejercicio 22, para los contribuyentes con rentas inferiores a 30.000 euros en tributación individual y 40.000 en tributación conjunto, y que representan 3 cuantías fijas, 225, 175 y 125 euros, según la suma de la base imponible general y de ahorro. No estando además estas condicionadas a un tipo de gasto, a un pago, a una situación personal o familiar determinada, sino simplemente al nivel de renta, porque es que su finalidad está directamente vinculada con el incremento de precios generalizados que están soportando todos y todas las Canarias, pero en especial los canarios y canarias de rentas medias y bajas. Y por último, la tercera medida, que es la de establecer un ajuste de la escala autonómica hasta un 4% de forma progresiva. Y en base a esta información, que está reflejada en el proyecto de ley de presupuestos y expuesta también por usted el pasado jueves en comisión, yo le pido, vicepresidente, que nos informe de cuál será la repercusión de estas medidas para las familias canarias. Yo entiendo además que para tomar la decisión de elegir esta y no otras medidas, pues habrán analizado varias posibilidades, y en base a eso le pregunto por qué la elección de esta y no de otra de las medidas, y además si las medidas fiscales que ya estaban establecidas para La Palma continúan. El otro día le entendí en la comisión que sí, pero bueno, me gustaría que nos lo ratificara. Muchas gracias. Gracias, presidente. Yo, siguiendo con el turno
doble que tiene Coalición Canaria, y como al parecer la portavoz adjunta de Coalición Canaria, la señora Espino, ha instaurado, pues supongo que por orden de sus jefes de Coalición Canaria en esta Cámara, el hábito de hacer una pregunta sobre algo concreto y luego hablar de lo que le parece, o en este caso, una comparecencia sobre algo concreto y hablar de lo que le parece con respecto a la barbaridad que afirmó, que no es más que populismo barato ese, que el Coalición Canaria le ha encomendado que haga de incremento de asesores en la vicepresidencia del Gobierno, decirle que el número de asesores es el mismo en el 22 que en el 19, ni uno más ni uno menos. Y lo que sí quiero que sepa o sí quiero saber es el destino, si usted quiere saber el destino del importante incremento de los recursos del programa de asistencia técnica y política al vicepresidente, pues pregúntele a la Cruz Roja, a Cáritas, a Dislan, a APREME, a las asociaciones de salud mental, a las personas sordas y a las decenas y decenas de colectivos, tanto en las islas como fuera de Canarias, que han recibido estos años el apoyo del Gobierno de Canarias a través de la vicepresidencia del Gobierno. Y respecto a ese inusitado interés que a usted le ha dado por líderes de otros partidos, en particular por el líder de mi partido, por el líder de Nueva Canarias, por don Román Rodríguez, yo le diría que mejor le preocupara la razón por la que los líderes del partido, donde usted ha encontrado ese conveniente refugio, en definitiva, los jefes de Coalición Canaria, que esos sí han tenido que sentarse reiteradamente en el banquillo, cosa que al líder de mi partido, de momento, no le ha ocurrido. En cualquier caso, y siguiendo con el tema, como era de esperar, nada nuevo bajo el sol. Critica a la oposición la insuficiencia de las medidas y no deja de ser cierto el problema. El caso es que se olvidan, por otra parte, de que el marco financiero, el canario y el de cualquier otro territorio, es limitado, más aún cuando nos encontramos ante coyunturas económicas complicadas como esta en la que actualmente nos encontramos. Más aún cuando nos autoimponemos la exigencia de dar soluciones a los ciudadanos, especialmente a aquellos que más los necesitan, y más aún cuando no hemos venido aquí a hacer lo mismo de los mismos que estuvieron 20 años sin aportar esas soluciones que ahora tanto exigen. Una crítica, además, que adolece una vez más de la misma falta, carece de la buena compañía que supondría aportar, además de críticas, soluciones, alguna medida, alguna idea, por poner el hombro, arrimar el hombro, señorías, echar una mano y no quedarse en la insípida crítica de la insuficiencia. Pensar menos en la foto y en el titular de mañana y más en los canarios y en las Canarias que nos necesitan a todos y cada uno de los que aquí estamos. No somos un sistema estatalista donde todo lo provee el papá gobierno, tampoco vivimos en un Estado neoliberal donde se eliminan prácticamente las cargas impositivas y por ello no existe la prestación de servicios básicos por parte del gobierno, donde no existe redistribución de la riqueza, solo rige el sálvese quien pueda ante la menor complicación. Una política neoliberal que no solo le acaba de costar el cargo a la fugaz primera ministra del Reino Unido, que además con cierta sorna hay que leer en los principales titulares de la prensa británica, que ha sido víctima precisamente de eso que conocemos como los mercados, esos actores invisibles de la economía británica que no veían con buenos ojos la aplicación de las políticas neoliberales, ya que les recordaba bien en sus carnes las consecuencias de tales políticas durante la pasada crisis financiera. Consecuencias que recuerdan los británicos, pero que también recordamos todos los canarios y las canarias cuando en España gobernaba el Partido Popular y en Canarias gobernaba Coalición Canaria, donde la gestión de la crisis se centró en recortar los servicios públicos, en abandonar a las familias, en abandonar a las pymes autónomas, en subir los impuestos y solo preocuparse de la banca. Y así las cosas, tal ha sido la influencia de esa cabeza caída británica, que el Partido Popular a nivel estatal hace semanas que mantiene una posición ciertamente ambigua. Antes reclamaba día sí y día también feroces bajadas de impuestos, ahora silencio.
Como siempre, las cosas en Palacio van despacio y los señores del Partido Popular en Canarias pues aún no se han enterado, andan cogiendo perenquenes, pero ya le llegarán sus compañeros de Madrid o de Galicia a marcarles el paso como siempre y decirles lo que tienen que decir. Eso sí, que lo digan con acento canario. Así que en este sistema intermedio en el que se mueve este gobierno, en el que se mueve Nueva Canaria, lo que determina este proyecto de ley de presupuestos para el 23 es lo que entendemos hay que hacer. Adoptar medidas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para familias de renta medias y bajas. Y sí, sé que ahora dirán que igual que ha hecho la señora Ayuso en Madrid, pero lo de la señora Ayuso, como todo lo que representa, es meramente estético. Ha vendido una agresiva bajada de impuestos en su comunidad autónoma, pero con las bajadas aplicadas en tramos autonómicos del IRPF ha conseguido la insólita medida de 57 euros por contribuyente de bajada, 57 euros. Eso sí, ha aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid y ha eliminado el impuesto del patrimonio. Ese que quienes los pagaban no eran precisamente las rentas medias y bajas, no, eran aquellos con patrimonios millonarios, esos para los que gobierna el Partido Popular. Y eso sí, elimina el impuesto sobre patrimonio, pero se la trae al pairo el sistema sanitario madrileño que se encuentra al borde del colapso, que le acaba de dimitir la dirección responsable de los centros de salud del sudeste de Madrid y que está pendiente la dimisión de otros 6 direcciones, además de otros cargos que ya habían dimitido con anterioridad. Irónicamente, no podía decir que los madrileños han obtenido precisamente lo que han votado, pero no es cierto. El Partido Popular se presenta a las elecciones prometiendo bajar de impuestos y mejorar los servicios públicos. Pero ya ven, 57 euros de media en el tramo autonómico y los servicios públicos para el arrastre, pero no precisamente de ganado. Eso sí, los mismos que miran para otro lado con la situación de la sanidad en Madrid, esos mismos no paran de arremeter contra las listas de espera en la sanidad canaria. Y la realidad es que a día de hoy, tras 2 años donde la sanidad pública estaba dedicada en cuerpo y alma a hacer frente a los estragos de la pandemia, las listas de espera están igual que en el año 17, año en la que la responsabilidad de estas listas era del gobierno en minoría de Coalición Canaria, apoyado por el Partido Popular. ¿Qué pasa? ¿Que en aquel momento las listas de espera eran aptas y ahora no? ¿O por qué? Pues yo les digo que yo sé por qué, obviamente porque ya están ustedes en plena campaña electoral y como no tienen nada que vender, pues utilizan la técnica de la mejor defensa, es un ataque, lo cual ya les digo que es penoso. Y respecto al otro de los impuestos, del que sistemáticamente la oposición pide bajada, me refiero al IGI, recordarles que los productos básicos, desde el agua, el pan, las harinas, hasta la carne, el pescado o las pastas y los medicamentos, el combustible y la electricidad, tributan al tipo 0. Señora González. Y con recordarles, por si acaso, también que bajar el tipo impositivo a los productos de lujo difícilmente va a servir para aliviar la carga a las familias de renta media y baja. Una menor financiación, además de estos tipos, vinculada al número de habitantes y a sus municipios. Eso es lo que tienen que pedirle a sus alcaldes, a ver si cuando lo firmen, vienen aquí y, oye, a lo mejor pues lo consiguen y entonces podemos estudiarlo y discutirlo y seguramente hasta aprobarlo. Pero, insisto, como se trata de repetir errores, no se trata de repetir errores del pasado, otros lo repitieron durante. Muchas gracias, señora González.